¡Hey! Buenas. Muy importante, quédate hasta el final. Va a ser como siempre hacemos, chicos. Ya sabéis, un vídeo muy corto y de muchos quilates. Eh, en principio, vamos a empezar con Ada Cardano. Se está poniendo el mercado muy interesante y nos parecía correcto traer aquí al menos unos análisis de muchas de las máximas capitalizadoras de mercado. Perdón, empezamos con Ada Cardano. Esto es gráfico de 4 horas. Como ves, comentábamos aquí cruce al alza en MACD, oro. Aquí vimos este repunte del precio. Es una señal que se repite mucho y ya sabéis que tiene que ser por encima de la línea de cero y es bueno que aprendáis a utilizar estas herramientas, buenas pautas que nos dan buenas proyecciones en el precio. Y nada, sí que es cierto que estábamos llegando, cuando llegamos zona de resistencia muy importante como son los máximos históricos de Ada Cardano. En el momento en que supere esa zona tendrá un 10, un 15% seguramente de subida con sus mínimos y sus máximos crecientes, pero una vez superado máximo histórico no hay resistencias y es posible que el precio vea una prolongación muy acentuada en poco tiempo. Lo vimos aquí cuando superamos esta zona. Fíjate el movimiento parabólico del precio. Cuando superamos esta zona igual, pues puede suceder lo mismo. También en gráfico de 4 horas nos puede estar marcando, ya sabéis, estas estructuras alcistas son también muy fiables. Una especie de taza con asa, como veis, un valle con un pequeño asa que tiene que ser directamente proporcional al tamaño de la taza. Y una vez supere esta zona, que en este caso ya vamos a dar una señal, que en este caso pasa por los 2,9487, vamos a poner un poquito más. Lo que siempre os digo, no vamos a ser el primer tonto. 2,9588 sería una zona más adecuada. De superar esa zona es posible que vayamos a testear, bueno, entraríamos en máximos históricos también y es posible que viésemos esa proyección entre el 10 y el 15%. Ya sabéis que en ningún momento es consejo de inversión, simplemente lo único que queremos es que veáis cómo estas pautas sencillas os sirven de mucho. Ya os digo, aquí no damos noticias, aquí lo que hacemos es damos pautas que sirven. Las noticias, como sabéis, son para los que tienen información privilegiada. Nosotros no tenemos información privilegiada y por ahí siempre vamos a perder nuestro capital. El análisis técnico sí se adelanta a las noticias y el objetivo es enseñaros a utilizar a vosotros estas herramientas. También vimos aquí este cruce al alza en MACD que os comentaba. Esos son señales de fortaleza, aunque ahora ya retrocedido el precio un poco para formar el asa de este taza, son signos de fortaleza. Sucedió aquí, aunque el precio vivió un rango, tarde o temprano vimos la proyección en el precio. Podemos estar ahí, es importante superar esa zona que te he dado y como soporte importante de corto plazo pasaría por los 2,4156. Bien, vamos chicos con la siguiente. Lo que os digo, la tendencia es claramente alcista en todos los plazos. Tarde o temprano, lo que siempre os digo, los mínimos y los máximos crecientes son propios de una tendencia y tarde o temprano veremos esa situación. Lo que siempre os digo, por eso es tan importante. Si no, esto no vale de nada darle a la campanilla. Subimos en el instante que vemos una proyección y en 10 minutos puede perderse esa proyección. Por eso es interesante que lo cojas cuanto antes, si no este trabajo que tenemos detrás no vale de nada. Vamos a darle ya caña ahora a los vídeos. Todos los días hemos tenido ahí esta semana de descanso, que teníamos una pequeña convención fuera y vamos a ir ya con todo. Entonces está llegando Ada Cardano a una situación importante como es el máximo histórico. De superar esa zona no hay resistencias y buena proyección en el precio seguramente. Recordad también, muy importante, que al llegar a máximos aumento de la volatilidad. ¿Qué quiere decir eso? Pues que puede haber cizagueos para echar a la gente, pero tarde o temprano lo lógico es que vivamos esa proyección en el precio. Bien, es importante. Ahora vamos a ir ya con Bitcoin. Vamos a marcar aquí, quédate hasta el final. Todo lo que vamos a marcar son objetivos, posibles objetivos alcistas de varias criptodivisas. Las que traemos aquí creemos que son las que mejor desempeño pueden tener y traemos esas señales. Por eso es importante, tan importante lo de la campanilla.
Bien, vamos a sacar la media de 200 sesiones, también clase didáctica, chicos, cuando el precio, lo que siempre os digo, pautas sencillas que os pueden servir de mucho en la proyección del precio. Esto es tan sencillo como cuando el precio está por encima de la media de 200 sesiones en gráfico diario, la tendencia es alcista. Fíjate aquí, una vez supera el precio con claridad la media de 200 sesiones, vivimos un pullback, pero fíjate la proyección tan alcista en el precio. Una vez perdemos aquí la media de 200 sesiones en gráfico diario, fíjate la proyección bajista en el precio. Ahora recientemente aquí, como anunciamos hace semanas, eh, se puso el precio por encima de la media de 200 sesiones. Perdón, esta no es la media de 200 sesiones, un segundo, vamos a quitarla, pero sí que es cierto que es lo mismo también. Para dirimir, lo que pasa que esta media, al ser de 50 sesiones, lo que nos marca es un plazo más temprano, pero cuando el precio se mete por encima de la media, la tendencia es claramente alcista, y cuando el precio se mete por debajo es claramente bajista. Lo que os digo, medias más cortas como esta, que en este caso es, aunque pensaba que era de 200 sesiones, acabo de ver que es la de 50 sesiones, pero media más corta simplemente nos marca un plazo más corto, pero ver, ya veis cómo se produce la misma situación. Cuando el precio está por encima, tendencia alcista. Cuando el precio está por debajo, tendencia bajista. Chicos, pautas sencillas que os van a servir desde ya. Vamos a poner ahora, para que veáis también, una media de 200 sesiones, que en realidad son las que más consistencia tienen. Cuanto más amplio sea el plazo, más fiabilidad tienen todas las estructuras. Entonces, aquí superamos la media de 200 sesiones. Fíjate aquí también, una vez supera la media de 200 sesiones en gráfico diario, proyección en el precio. Estamos ahí ahora, recientemente hemos hecho un pullback y ya os digo desde ahora que como cierre una vela al mínimo en gráfico de 4 horas, en los 50.800 dólares, perdón, 51.000 a cierre tiene que ser la vela. Veremos esa proyección en el precio, que lo más lógico es que con sus mínimos y sus máximos crecientes vayamos a testear esta zona de los máximos históricos, comprendida entre 65.000 y 60.000 dólares, ir a testear esa zona. Y lo que siempre os digo, lo que os he dicho ahora con ADA, una vez superemos máximos históricos, veremos una proyección corta de precio prolongada, o sea, de un 10, un 15%, un 20%, no lo sabemos, pero al no tener resistencias, la proyección en el precio en el instante puede ser mayor. Por eso no quiero ser pesado, lo de la campanilla es muy importante, porque estas situaciones se producen en el instante. Entonces, buena proyección. Vamos a ver cómo está el MACD. Es interesante, señales interesantes nos da el MACD, en qué situación está. Aquí se produjo, fíjate, cruce al alza en MACD cerca de la línea de cero. Proyección muy parabólica del precio desde los 29.163 dólares. Llegamos a doblarnos prácticamente de precio, doblarnos no, pero un 80, un 70%. Llegamos a tocar los 59.000 dólares. Recientemente superamos la media de 200 sesiones, así que buenas perspectivas de corto o medio plazo, y zona de soporte importante. Vamos a poner perder este mínimo relativo por debajo de la media de 200 sesiones en gráfico diario. Esa sería un soporte bastante consistente de corto plazo, que en este caso pasa por los 43.500 dólares. Bien, vamos ahora con Ethereum. También infinidad de objetivos marcamos. Allá cuando empezamos el canal marcábamos, recuerdo, una ruptura de taza con ASA que dio una prolongación bastante consistente. Era en un largo plazo. Hemos marcado infinidad de estructuras con Ethereum también. Y vamos a sacar ahora todas las herramientas. Esto es importante que lo aprendáis. Con esto podéis hacer vuestros propios análisis. Nos tenéis que guiar por gente vende humos. No vende humos, sino que te dicen que ha comprado Elon Musk, y cuando te llega a ti la noticia, la criptodivisa está ya bastante trillada y vemos un retroceso como este que avisábamos en Ethereum, con R6 sobrecomprado, varias divergencias bajistas, y aquí te dan la noticia buena que ellos te quieren dar para que una vez compres tú el precio caiga y luego ellos comprar otra vez aquí. Entonces, es interesante que nos adelantemos, chicos, que nos adelantemos a eso. Media de 200 sesiones, eh, eh, interesante tenerla. Zona, cuando el precio está por debajo, zona de resistencia, y cuando el precio está por encima, zona importante de soporte.
Entonces, interesante también, MACD, como sabéis, cruces al alza en MACD son oro, solo se pueden marcar proyecciones de precio con esa señal, aunque aún así os aconsejo que combinéis todos estos factores y tendréis un sistema de trading muy, muy, muy eficaz, como habéis visto desde el inicio del canal. Entonces, superó la media de 200 sesiones, lo que os digo, proyección grande del precio. Siempre pasa lo mismo, chicos. Pautas sencillas que os van a servir de mucho. Estamos ahí ahora en una consolidación, también podemos marcar una especie de taza con asa alcista. Este sería el asa. Es importante superar la zona que cierra una vela ahí, al menos en gráfico de 4 horas, en los 3.395, 3.400, una cosa así, y sería la ruptura de este taza con asa. En este caso, esta es la taza con asa, cuando la zona del asa es mucho más amplia que el lado contrario, la proyección también es mucho más amplia. De superar esa zona que os he marcado, y seguramente iríamos a testear esa zona de los máximos históricos, y lo mismo que os he dicho antes, una vez superados máximos históricos, no hay resistencias, veríamos ahí una prolongación parabólica en el corto plazo seguramente del precio. Es importante que se la vela sea a cierre, pero buenas perspectivas. Recientemente hemos superado la media de 200 sesiones en gráfico diario, y como aquí la superamos, fíjate la proyección del precio, eso no lo digo yo, eso podéis echar gráfica para atrás y verlo vosotros. Entonces, ¿podemos vivir un pullback a la media de 200 sesiones? Claro que sí. Y luego, una vez superado el máximo relativo ese de inicio del pullback, veremos esa proyección. Lo que os digo, las tendencias son mínimos y máximos crecientes, y recientemente superó con fuerza la media de 200 sesiones, así que buenas perspectivas en medio y largo plazo para Ethereum. Bien, vamos ahora con XRP. Nos puede estar aquí también marcando una especie, ya veis, taza con asa, un valle, con un retroceso. De no más, eso ya es para gustos. En mi caso, una taza con asa tiene que ser el asa proporcional a la taza. Sentido común, chicos, en este caso me vale. Y una vez supere, cierre una vela, al menos en un gráfico de 4 horas, en los 1.34 dólares en XRP, marcaríamos esta proyección. La proyección incluso nos da a superar este máximo relativo que pasa por los 1.9515 dólares, y se activaría, y la zona del soporte, una vez activado la taza con asa, digamos, sería el dólar zonal. Es decir, una vez supere esta zona de los que acabamos de comentar, que activaría la taza con asa, se convertiría en un soporte importante antes de que se cumpla la taza con asa, a la zona del dólar zonal. Entonces, esa proyección seguramente nos iría a testear esta zona de máximo relativo, así que es importante superar para que se active, ya sabéis, otra señal más, pautas sencillas que sirven de mucho. 1.3430, una cosa así, es algo zonal, chicos, y proyectaríamos esa proyección de precio, que en realidad os lo puedo marcar la proyección. Ahora estoy diciendo que iría un poco a ojo, pero la proyección sería el valle, o sea, la altura de la taza, digamos, y nos marcaría una proyección exactamente, chicos, una vez supere esa zona de los 2 dólares zonales, una cosa así. Bien, vamos a ver qué tal está el MACD. Y nada, chicos, en gráfico semanal creo recordar que se podía producir una señal bastante alcista. De hecho, ya de cerrar la vela así, se produciría esa señal cruce al alza en MACD sobre la línea de cero. Es importante que esta vela de hoy no caiga mucho más, incluso si sube un poco más, el cruce sería más limpio, y lo que os digo siempre, quedaros hasta el final. Esta señal es muy, muy alcista. Veremos si cierra esa vela así, pero esto en gráfico semanal nos daría una proyección del precio bastante amplia. Mira, una vez aquí se cumplió, esto no lo digo yo, cruza el alza en MACD, aquí sucedió en gráfico semanal el 28 de marzo de 2021, y fue cuando vimos una proyección de precio de prácticamente un 120 o un 130%. De cerrar la vela podríamos estar ahí, o incluso si hiciera un poco más alto el cruce sería mejor. Por eso, chicos, nada, aquí tenéis esta señal tan alcista que se puede producir. Recuerda que es gráfico semanal, cada vela es una semana, puede durar en cumplirse
semanas, meses, así que paciencia, que es una de las mayores virtudes para estos mercados. Bien, ahora estamos también, Trump, creemos que puede estar en una buena situación, ya sabéis que no es consejo de inversión, pero también tiene aquí una especie, si os fijáis, muchas de las criptodivisas tienen las mismas estructuras de, en este caso, este taza con asa es de cambio de tendencia, esta de cambiar esta tendencia bajista hacia alcista. Entonces, como supere Tron, que cierre una vela por los 0.0957 dólares, cerrar la vela ahí, activaría esta especie de taza con asa, iríamos a testear esa zona de los 0.1461 dólares en Tron. Creemos que se puede desempeñar bien, se está produciendo también lo que os digo, chicos, una señal muy alcista. Bueno, en Tron no se está produciendo todavía, pero de cerrar esta vela semanal, al menos tal y como está, o incluso un poquito más arriba, se produciría o podría producirse ese cruce al alza en MACD que podría ir a proyectarnos ese objetivo hacia zona de este máximo 0.1762. Recuerda que son velas semanales y tiene que cerrar en esa zona la vela, pero ahí sí podría producirse esa señal tan alcista y tener buena perspectiva Tron en próximas semanas. Así lo marca el gráfico, así os lo decimos. Por eso es interesante lo que os digo, que estéis atentos a todos los vídeos. Encima ya estamos formando una lista de reproducción de vídeos con formación. Ahí hay oro. Como aprendáis esas pautas sencillas, ya no vais a necesitar ni a mí. Esto mismo que veo yo, lo vais a ver vosotros. Y entonces tendréis ahí un sistema de trading muy, muy potente. De hecho, uno de los sistemas de trading que más potentes que podéis encontrar por la red, sin duda, está testeado por muchos años, por muchos traders. Hacen sus análisis más que sus análisis, marcan sus proyecciones de precio con este sistema de trading que, como os digo, es de los más testeados. Simplemente iremos ampliando la lista de reproducción de formación y meteremos más formación y ahí vais a tener, chicos, oro. Bien, lo dicho, para que sigamos aquí dando caña, formando simplemente tres pautas sencillas que, si os parece bien la información, con eso nos haríais mucho favor al canal. Lo más importante, compartid en redes, like, debate en los comentarios y con esas tres cosas sencillas tendréis aquí formación y señales para toda la vida. Sin más, chicos, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima. ¡Ey! Buenas. Muy importante, quédate hasta el final en el día de hoy. Vamos a ir ya con lo importante de verdad. ¿Qué es lo importante de verdad? De nada sirve que andéis por YouTube, al final concienciándoos de lo que dice la gente. Lo importante, importante de verdad es que aprendáis lo que siempre decimos, el santo y seña de este canal, pautas sencillas que os van a servir desde ya para marcar una proyección en el objetivo del precio. Entonces, vamos a empezar ya con estos vídeos muy muy cortos y dando estrategias que podéis entrenar esas estrategias. En ningún momento damos consejo de inversión, ya lo sabéis, en ningún momento os aconsejo que antes de testear este sistema, ¿qué es testear? Testear es esto que os voy a transmitir, eh, comprobarlo vosotros sin dinero, en dinero que no sea en una cuenta que no sea de dinero real, en dinero ficticio, digamos, ir vosotros controlando cómo funcionan estas cosas y cómo interactúan. Como más se aprende es haciendo trading, pero sin dinero al principio, obviamente, porque os pueden controlar las emociones. Entonces lo que os digo es intentar vosotros ver cómo funciona este sistema y veréis que funciona de verdad, y cuando lo controléis tendréis algo que vale oro. Bien, empezamos. Deciros que es un sistema muy, muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es estos pasos que os voy a dar.
comprobar vosotros cómo funcionan, cuándo funcionan, y en cosa de unas semanas, unos meses, cogeréis el funcionamiento del sistema y luego ya allá cada uno que haga lo que quiera. Ya sabéis que no damos consejo de inversión. Empezamos. Bien, el gráfico es de Bitcoin. Es importante lo que siempre os digo, chicos. Estad atentos. Es oro. Este vídeo sí que va a ser oro. Una media móvil es interesantísimo. Tener una media móvil nos marca la fuerza del mercado, cuando el mercado tiene fuerza, cuando el mercado ha subido mucho, cruces de medias, etc, etc. Es imprescindible una media de 200 sesiones. Luego también un indicador que es oro, también como bien sabéis, el MACD. Hemos marcado infinidad de objetivos solo con el MACD. Y otro indicador importante también es el RSI. Nos marca divergencias, zonas de sobrecompra, zonas de sobreventa, y simplemente con esto ya tenemos las herramientas que vamos a utilizar para esta estrategia, que os vale obviamente para cualquier mercado, para cualquier valor, para cualquier criptodivisa, índice, eh, lo que sea. Bien, bien, y es algo tan sencillo realmente. Claro, obviamente lo que os digo, yo no os voy a traer aquí, esto va poco a poco. Lo que quiero es traeros lo que siempre decimos, pautas sencillas, porque si os puedo volver locos con ondas de Elliot, con impulsos Fibonacci. Es algo más avanzado, pero tenemos que ir poco a poco. Entiendo que los suscriptores del canal es gente que no está muy formada, obviamente. La verdad que en YouTube no hay mucha formación sobre el tema, hay muchos vendehumo, eso sí, pero lo que os digo, es mejor que vayamos poco a poco. Hay pautas sencillas que os pueden servir de ya, y es mejor que aprendáis cosas sencillas que no saber ni por dónde os pega el aire. Por lo tanto, lo que quiero es que se os queden estas cosas, y consiste en lo siguiente. Vamos a buscar siempre una pauta de cambio de tendencia cuando la corrección es a la baja, y cerca de la media. Es interesante que sea cerca de la media. ¿Dónde hay pautas, por ejemplo? Pues aquí ya estoy viendo este doble suelo, aunque vamos a ampliar un poco el zoom para que lo veamos. Se forma debajo de la media. Aquí hay un suelo, aquí hay un suelo. Al superar mínimos entre máximos ya tenemos un objetivo proyectado, y encima el pico del suelo nos queda justo por encima de la media de 200 sesiones, que una de las premisas primeras para entrar en el mercado al alza es que el precio esté por encima de la media de 200 sesiones. Entonces, este punto era interesante. Vamos a buscar esas pautas cerca de la media. ¿Dónde habría otra pauta cerca de la media? Pues aquí podría haber un impulso Fibonacci. Lo vemos. Aquí un impulso con un retroceso a no más de un 61,8. En este caso es una cosa de 38,2 Fibonacci. Y al superar este máximo antes del retroceso se activaría la estructura. Entonces hay que buscar esas pautas, chicos, cerca de la media, y cuando rompe al alza puede que veamos ahí una proyección parabólica del precio, como vemos aquí. Fíjate, y llegó a tocar los 48.000. Cuando rompió estábamos en los 41.300. Este suelo también, doble suelo, era un buen momento. Vamos a buscar esas proyecciones, y cuando rompen al alza es cuando puede marcar esa proyección de precio parabólica, siempre cerca de la media y rompiendo al alza. Es interesante que cuando rompa esté por encima de la media de 200 sesiones. Es una de las premisas imprescindibles. Otra de las pautas también muy interesantes, muy fáciles de usar y muy, muy importante. Esto lo tienes que aprender sí o sí. Vas a ver de la potencia de estas pautas, y es algo tan sencillo. Esto ya estoy en gráfico diario. Es como buscar los cruces al alza en MACD sobre la línea de cero. Tiene que ser un cruce amplio
No vale, o sea, pues yo qué sé, no vale como aquí, que es un cruce pequeñito. No, tiene que ser un cruce amplio. Vamos a buscar esos cruces al alza en MACD sobre la línea de cero. Para el que no sabe, la línea de cero es la línea que divide el MACD, que está marcada como cero, esta línea que lo divide. Entonces, cuando vamos al alza con los cruces al alza en MACD, tiene que ser sobre la línea de cero, tiene que ser por encima de la línea de cero, pero cuanto más cerca de la línea de cero esté, más parabólico suele ser el movimiento. También comentaros, de todas formas, estos vídeos vamos a meterlos, vamos a hacer una lista de reproducción para que los tengáis ahí bien al alcance y los miréis de vez en cuando, y al final estas cosas sencillas de hacer se os van a ir quedando y os van a salir automáticas, y entonces ya vais a ser mejor que el 99% de la gente que está en la red realmente, porque conocimiento en lo que es análisis técnico se refiere, escasea un poco. Entonces, vais a tener ahí todos los vídeos, la lista de reproducción con el nombre de formación, vedlos cuantas veces queráis y se os van a quedar enseguida estas pautas. Hay que ser muy meticuloso y muy observador, pero con el tiempo se os irán quedando y al final las veréis con los ojos cerrados. Entonces es interesante ese cruce al alza en MACD sobre la línea de cero. Buscar también estructuras cerca de la media de 200 sesiones cuando rompen al alza, Fibonaccis, dobles suelos, triángulos rotos al alza, pero cerca de la media de 200 sesiones las rupturas suelen ser siempre más parabólicas. Además tenemos cerca un stop importante que es la media de 200 sesiones. Nos actúa también de stop, o sea, perdón, de resistencia cuando el precio está por debajo y de soporte cuando el precio está por encima. Por lo tanto, si buscamos pautas que rompan al alza cuando estamos cerca de la media de 200 sesiones, podemos poner un stop loss en una zona importante de soporte y además con poca pérdida, porque estamos cerca del inicio del movimiento. En esto consiste el análisis técnico. Esto vamos a tratar aquí, estas pautas sencillas para que os sirvan desde ya, y no vamos a dar noticias, que lo único que hacen las noticias es que vayáis detrás del precio, y al final los que tienen la información privilegiada son los que se llevan todo el pastel. Entonces, chicos, eso, buscar, mirar en los vídeos. Yo hablo marco muchas estructuras, marcos Fibonacci, cómo se actúa en un Fibonacci, cómo se actúa en un triángulo, cómo se actúa en una cuña ascendente, cómo se actúa en una cuña descendente, cómo... Entonces, esas estructuras que os explico diariamente en los vídeos, cada vez que hacemos algún vídeo, buscarlas cerca de media, y cuando rompa esa estructura cerca de la media al alza, cuando la active, esa proyección de precio normalmente suele ser bastante parabólica. Sobre todo si buscamos, ya sabéis todos los que venís desde tiempo en el canal, muy importante, Fibonacci. Es una herramienta que en una tendencia alcista, una estructura de Fibonacci alcista activada tiene entre un 85 y un 90% de fiabilidad. Eso es mucho, eso es que 9 de cada 10 vamos a acertar y una de cada 10 vamos a fallar, pero una de cada 10 se falla también, ¿eh? La gente se piensa que esto es jauja, por eso ponemos stop loss, por eso hay take profit y etc, etc. Si siempre se acertase, no pondríamos stop loss realmente, pero bueno. Entonces, Fibonacci, lo que os digo, esa estructura tan potente, una estructura de Fibonacci cerca de la media, suele ser un movimiento, chicos, muy parabólico. Sobre todo, vamos a buscar esas estructuras de Fibonacci cerca de media, y cuanto más cerca de la media, cuando rompan al alza, pues el movimiento puede ser más parabólico, y lo que os digo, el stop loss lo tenemos cerca también. Entonces, todos son beneficios. Muy importante también, importantísimo, por eso siempre os digo quedaros hasta el final. Hay cosas que van saliendo que son igualmente importantes. Es interesante que, ya sabéis, el RSI nos marca zonas de sobrecompra. Mírate aquí la sobrecompra, fíjate el retroceso en el precio.
Mira aquí la sobrecompra, fíjate este rango. Entonces es interesante que cuando busquemos esas estructuras alcistas cerca de media, es interesante que el RSI no esté en zona de sobrecompra. Igualmente que no haya ninguna divergencia bajista, que esté todo el mercado bastante limpio. Para el que no sabe, una divergencia bajista es cuando el precio, los mínimos y los máximos son crecientes, máximo creciente, mínimo creciente, máximo creciente, mínimo creciente, pero en el RSI o en el MACD nos hace a la contra, nos hace mínimos y máximos decrecientes. Este máximo sobre este máximo es decreciente y en este sobre este es creciente. Este sobre este es decreciente, nos está haciendo mínimos y máximos contrarios. Entonces hay que buscar que el mercado esté limpio, que no haya ninguna divergencia. Buscamos una ruptura cerca de media de un Fibonacci y cuando active la proyección del precio será bastante parabólica. Lo que os digo, ir buscando vosotros estas, estas pautas cerca de media, no tenéis por qué ir entrenando, digamos, esta estrategia y os va a servir, chicos, de mucho. Esto sí que es oro, no las señales que se dan. Las señales valen para un día, pero esto os puede valer para toda la vida. Muy interesante, sobre todo si os sirve este tiempo que tenemos detrás, compartir en redes es muy importante para el canal, para que sigamos aquí, para vosotros, dándolo todo y con tres simples cosas aquí seguiremos de por vida y además suficientemente pagados. Compartir en redes, like, un debate en los comentarios, esas tres cositas y otra cosa más importante. Suscríbete, dale a la campanilla, con esos dos simples clics de suscribirte y darle a la campanilla tienes esta información al instante. Sin más chicos, atentos ahí, gracias por estar ahí, un saludo y hasta la próxima.